¿Tú tienes ahí los libro y de otra persona, ¿no? Sí, aquí están los que están Los en el panel. panelistas. Son ellos. Listo. Señor vicefiscal Jorge Perdomo, pues un gusto cumplir con esta labor para moderar un panel tan distinguido, empezando por su señoría, el doctor Luis Edmundo, también cordial saludo, doctor Javier Guzmán, doctor Leonardo Sicardi. Tenemos el reto de tratar de plantear en este escenario los logros, tratar de visualizar los logros de la institucionalidad en materia de la lucha contra este tipo de fenómenos criminales, de alguna manera ya contextualizados en la parte introductoria, en las palabras iniciales expresadas por el vicefiscal general Moreno, pero también tenemos la labor enorme de expresar de la manera más clara los retos a los que se expone la institucionalidad frente a estas dinámicas. La doctora Silvia Montoya, y voy a hacer tratar de dibujar un pequeño contexto para entrar ya en el panel como corresponde, hizo énfasis en el enfoque en materia de riesgo para la salud y la vida cuando se habla de contrabando, usurpación o corrupción, de licores, de alimentos, de medicamentos. Y creo que sobre este enfoque no hay absolutamente ninguna discusión, es un elemento absolutamente esencial y sin lugar a dudas buena parte de la acción institucional se orienta justamente a prever y a enfrentar los riesgos dirigidos a la salud y a la vida de los ciudadanos. Pero quisiera abrir otras líneas de reflexión. Quisiera abrir teniendo en cuenta además los miembros del panel, quisiera abrir una línea relacionada con el tamaño y el impacto de las economías criminales asociadas a estos fenómenos. Creo que se han hecho bastantes esfuerzos por parte de los gremios, por parte del sector privado que hace parte de la industria, incluso por parte de la institucionalidad, para tratar de establecer el tamaño y la magnitud de estas dinámicas criminales en materia de impacto económico. Pero aún así vale la pena reflexionar sobre el alcance, en la concepción que tiene el Estado en relación con el volumen de dinero y el tamaño de la economía criminal que está asociada a estos fenómenos. De paso, vale la pena reflexionar en relación con el impacto de la acción institucional en materia de lavado de activos, en materia de la extinción del dominio de los bienes de estas estructuras criminales y en materia de la recuperación de los activos de las estructuras criminales que están asociadas a estas dinámicas. Esa sería una línea adicional que propondría para el panel. Plantearía otra, además teniendo en cuenta adicionalmente que tenemos un público y tengo entendido que entre nosotros se encuentran fiscales e investigadores que están en terreno, que están en los territorios, que tienen que encarar estas problemáticas día a día en las ciudades, en distintas ciudades y regiones del país. Y allí creo que salta un fenómeno bastante complejo que también la institucionalidad tiene que abordar, reconocer y encarar, y es cómo juegan en esos territorios esos vínculos entre quiero no ser políticamente incorrecto, pero entre ciertas estructuras de poder territorial y las estructuras criminales que ejercen control en los territorios para poder materializar y darle una dinámica a este tipo de actividades delincuenciales. Y me explico, uno encuentra cuando uno aborda a los territorios en estas materias mucha resistencia o mucha queja de la institucionalidad que encara estas dinámicas, advirtiendo que buena parte de sus esfuerzos quedan truncados frente a ejercicios de poder territoriales
o ejercicios de poder que amenazan su labor y que en algún momento determinante hacen flaquear la acción institucional en lo territorial, razón por la cual, entre otras cosas, el Estado Nacional se ha inventado y ha tenido que recurrir a estructuras que jalan a lo nacional muchas de las investigaciones para tratar de sortear este tipo de fenómenos. ¿Cómo estaría y cómo sería, cómo se reflexionaría desde el punto de vista del panel frente a esta dinámica? Y esto obviamente asociado finalmente, que sería la tercera línea, que es un elemento absolutamente esencial desde la perspectiva del contrabando, sobre todo a los elementos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Serían como las tres líneas generales de contexto que plantearía, y en el marco de esas tres líneas generales, estimados y respetados panelistas, les pediría entonces que empezáramos por hacer un reconocimiento en materia de dónde ven ustedes que tienen impacto esas dinámicas criminales en relación con las funciones que cada una de sus instituciones desempeña, cómo está reaccionando su institucionalidad, cómo está estructurado ese aparato institucional para responder a esos retos. Primera pregunta, señor vicefiscal. Bueno, muchas gracias. Yo diría que son muchos los temas que tú has planteado que uno podría abordar aquí para entender un poco cuál es la dimensión o el impacto de todos este tipo de delitos. Yo podría referirme a la perspectiva económica, pero creo que aquí hay de pronto personas que tienen mejores cifras o tienen cifras reales sobre la dimensión del problema. Quisiera referirme sobre todo desde el punto de vista de política criminal y desde el punto de vista penal a cuál es el impacto que yo considero que tienen estas formas de criminalidad y este tipo de delitos. Nosotros en derecho penal hemos asociado o hemos tradicionalmente dividido los delitos en el Código Penal de la mano de lo que conocemos como bienes jurídicos, es decir, bienes jurídicos que consideramos algunos son de goce efectivo de todos los ciudadanos, bienes jurídicos que consideramos colectivos y bienes jurídicos que consideramos individuales. El derecho penal surge para proteger bienes jurídicos individuales. Sin embargo, cuando nosotros miramos este tipo de conductas, nos damos cuenta que ellas no solo afectan bienes jurídicos individuales, es decir, que el impacto de estas conductas no puede ser visto solo o unilateralmente frente a los bienes jurídicos de los individuos, como por ejemplo la salud o la misma salud pública, que es un bien jurídico también colectivo, pero que impacta directamente en los individuos, sino que por el contrario, estas conductas delictivas afectan, por ejemplo, bienes jurídicos como el orden económico y social. Esas conductas se constituyen en elementos, digámoslo así, de distorsión de algo tan importante como es la economía de un país, el libre juego de la oferta y la demanda, y de la mano de esto, que también, digamos, es muy importante tener en cuenta, aquí hay una relación directa con fines esenciales del Estado, como por ejemplo la protección del medio ambiente, la protección de la salud, entre otros. Es decir, que los bienes jurídicos o el impacto frente a lo que protege el derecho penal de este tipo de conductas deja de ser un impacto en temas individuales de salud pública, que al final de cuentas es un poco colectivo, pero que tiene que ver con lo que le pasa al ciudadano cuando se adulteran pues medicamentos, cuando se adulteran licores, sino también bienes jurídicos colectivos que tienen que ver con el tema, por ejemplo, como el contrabando, cuando se afecta el funcionamiento correcto del orden económico y social. Y hay un punto que me parece que no debemos soslayar como punto de enfoque, de impacto, y es el tema de la seguridad pública, en la medida en que todos estos delitos sirven, o estas formas de comisión, como lo decía en mi intervención, son delitos cometidos por organizaciones delincuenciales que están poniendo en jaque la institucionalidad, las instituciones del Estado, sobre todo en determinadas regiones donde la institucionalidad es débil.
Por eso el gran desafío, digamos, para nosotros como organismos de investigación, como organismos de judicialización, es primero entender correctamente estas conductas, primero darles la relevancia penal que estas conductas tienen. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, nosotros en Colombia, dado a que hemos tenido un conflicto armado durante tantos años, nos hemos preocupado sobre todo por conductas que nos parecen mucho más graves. Entonces yo siempre pongo el ejemplo que la Fiscalía está abordando más del 50% de su trabajo o gastando más del 50% de su trabajo en delitos relacionados con el conflicto, en investigar secuestros, en investigar masacres, en investigar violaciones o voladoras de oleoductos, todas cosas muy graves y muy importantes. Sin embargo, estamos tal vez por eso mismo olvidando o dejando de lado o no utilizando toda nuestra capacidad investigativa en otros tipos de delitos que nos parecen que son menores, pero que cuando uno mira este balance de afectación de bienes jurídicos colectivos, de afectación de la economía, de afectación de bienes jurídicos individuales y afectación de algo tan importante como es la seguridad, pues se da cuenta que tal vez deberíamos nosotros insistir más en la investigación de este tipo de delitos. Nosotros somos conscientes de esto en la Fiscalía. Y como somos conscientes, hemos venido, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, insistiendo y participando mucho o ayudando a consolidar un proceso de justicia transicional o de justicia de paz en Colombia. Y esto, que al parecer nada tiene que ver con esto, pues tiene mucho que ver. Y mucha gente le dice al fiscal general y le dice a la Fiscalía, usted no se deberían dedicar más bien a investigar que a ponerse a hablar de paz. Y no entienden que es que cuando la Fiscalía habla de paz, está hablando de la solución de un conflicto que va a permitir a la entidad como tal ser mejor. Yo veo todos los días una cantidad de fiscales investigadores dedicados a exhumar, a sacar cadáveres, a investigar todos esos delitos del conflicto, y me gustaría que esa misma capacidad fuera la capacidad que se pueda utilizar para investigar otro tipo de conductas. Entonces nosotros tenemos claro que si se llega a firmar un acuerdo de paz con las guerrillas o con las guerrillas de la FARC, vamos a poder aumentar la capacidad investigativa para otro tipo de conductas como estas que son objeto de este Congreso y que son sumamente graves. Entonces allí hay, digamos, un primer elemento de impacto. Y por último, algo resaltar que tú decías, Carlos, y es el tema de la financiación. Estas organizaciones son crimen organizado. Nosotros nos acostumbramos mucho tiempo aquí en Colombia a etiquetar las formas de delincuencia. Nosotros hablamos de BACRIM, estamos ya pensando en que van a existir FARCRIM y nos parece que esas son más graves que otras. Y resulta que todas estas organizaciones son delincuencia organizada y como delincuencia organizada deben ser atacadas con todos los instrumentos que da el ordenamiento jurídico penal. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de la extinción de dominio. Nosotros en esta administración de la Fiscalía impulsamos una nueva ley de extinción de dominio con muchos más dientes, que es la ley de extinción de dominio más moderna que existe en América Latina. Nos están llamando de muchos países a que contemos cómo es que funciona esa ley. Y les quiero decir, cuando llegamos en 2014, 2012 a la Fiscalía y empezamos a darnos cuenta cuál era el número de bienes y el valor de los bienes incautados por extinción de dominio, estamos hablando en 2012 de 1 billón al año. En 2014 incautamos y embargamos bienes con fines de extinción por 3.5 billones. Sin embargo, hicimos muchas menos investigaciones, es decir, hicimos menos investigaciones con mayor potencial de impacto económico y dirigida a mayores fenómenos de criminalidad. Y dentro de esas están muchas de las que tienen que ver con el objeto de este Congreso. Doctor Mundo, yo creo, ¿quién quiere, por favor? Bueno, muy buenos días a todos, agradeciéndole naturalmente a la DIAN y a la Policía Nacional por estar presentes en esta reunión, en este debate tan interesante e importante en el país. Yo venía con el contexto de hacer una presentación y demás en ese sentido, pero la metodología del evento y demás, y sobre todo unas consideraciones que tuve anoche en un vuelo que me dirigía de Lima a Bogotá, donde en Lima estábamos en una reunión muy similar a esta, pero enmarcada dentro del contexto latinoamericano, todas las aduanas de América Latina, las fuerzas policiales y demás, estábamos trabajando justamente en un congreso de falsificación y adulteración y contrabando. Y en ese vuelo que venía
al lado de una persona que está aquí presente en el auditorio, que tiene su exposición mañana en este mismo evento. Me contaba ella de un estudio que es una compañía cervecera colombiana a través de una compañía que se llama Euromonitor, y donde muestran el impacto del tema del licor adulterado y el tema del contrabando del licor. Mañana seguramente en la exposición de dicha persona hará la presentación mucho más completa y demás del resultado de ese estudio. Pero le decía yo en ese momento que por qué no uníamos dos estudios, el de ellos y un estudio que recientemente emitió la DIAN, que es el impacto, las cifras del contrabando en Colombia. Este estudio de la DIAN, que ya está actualizado al 2014, se basa sobre una metodología de Naciones Unidas, una metodología espejo, es decir, lo que sale de los lugares de origen, qué destinos coge, qué valores tiene, etcétera, etcétera, para poder llegar a una cifra. Y en ese orden de ideas, y frente a la inquietud planteada por el señor viceministro en materia del monto, las cifras que uno pudiera estar hablando de estos flagelos, especialmente el flagelo del contrabando, nuestro estudio da indudablemente una cifra bastante preocupante. En este sentido, cifra que a pesar de esa preocupación nos pone en un reto inmensamente grande. Estamos hablando del orden de los 7.000 millones de dólares, la cifra del contrabando que se realiza el país. De esos 7.000 millones de dólares, uno diría que el 75% de esa cifra es el contrabando técnico. Y el otro 25% es contrabando abierto, o como lo denominan en algunos otros países, el contrabando negro, aquel que entra al país por zonas no habilitadas o zonas no autorizadas. En ese orden de ideas, naturalmente la institución, el país, las demás instituciones que tienen que ver con estos temas, tenemos perfectamente unos lineamientos, unas estrategias trazadas para combatir esto, entre ellos el marco de lo que todos los que estamos aquí hemos trabajado de una u otra manera sobre ello, que es la aplicación de la ley anticontrabando, recientemente expedida, la ley 1762, y algunas otras estrategias que tiene la DIAN, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con la OIAF y naturalmente con la Fiscalía, que entre otras cosas estamos en este momento trabajando con la Fiscalía General de la Nación en adecuar o establecer, más que adecuar, establecer algún tipo de lineamientos en el comportamiento de muchos de los servidores públicos para la aplicación a la ley 1762. Pero lo que quería hacer referencia, dándole un poco de un aspecto sectorial al tema de estas cifras, es el tema de los licores. La conjugación de ese estudio que les menciono versus estas cifras que igualmente menciono, elaboradas por la DIAN, establece claramente que de esos 7.000 millones de dólares, cerca de 554 millones de dólares es el contrabando de bebidas alcohólicas en el país. Es decir, es una cifra muy representativa, y si uno la relaciona con el impacto fiscal que se tiene, el impacto fiscal que tenemos en esos 7.000 millones de dólares de contrabando, estamos cerca de los 900 millones de dólares de su impacto fiscal. Pesos más, hablamos de 2.5 billones de pesos, lo que puede uno pensar que es una reforma tributaria interesante si así pudiéramos tener la capacidad inmensa, como es la voluntad, de atacar en este sentido este flagelo. Y de esos 554 millones de materia de licor, ojo a esta conversión, ¿sí?, es el impacto fiscal de esos 554 millones, estamos hablando de 251 millones. ¿Por qué? Porque el tema del licor, además de los impuestos de importación, en un momento determinado tiene el impuesto al consumo, por lo que naturalmente aumenta. Y lo más importante en esta cifra es si uno direcciona buena parte de sus actividades, como nosotros queremos hacerlo, en compañía naturalmente de la Polfa, trabajar en este sentido, pudiera uno llegar a disminuir ese impacto fiscal de una manera importante si atacamos el tema
de la importación o la ilegalidad de los licores. El impacto fiscal en el contrabando de este sector de licores es del 30%, es decir, la participación en materia de contrabando de los licores es el 8%, pero en su impacto fiscal es el 30%, lo cual puede decir o se debe tener claro de que tenemos que tener un direccionamiento bastante importante y bastante llevado hacia el control de este tipo de ingresos ilegales, de este tipo de productos. En ese contexto, indudablemente, como hemos venido trabajando, como decía hace un momento, en algunos frentes con las diferentes autoridades, es la adecuada estrategia que tenemos que estructurar para combatir esto y poder llegar a una reducción. De tal forma que si uno pensara que debemos establecer unos controles adecuados, de golpe algunos mecanismos, como seguramente lo van a plantear mañana los representantes de las empresas licoreras y demás, que pueden ser elementos o estrategias que se tracen en origen de la mercancía y no en el destino para poder controlar y reducir esos montos. Quisiera dejar estas cifras de abreboca en esto, viceministro, para luego pasar a la discusión correspondiente. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. No sé, doctor Luis Edmundo. Bueno, muy bien. Reacción. Muchas gracias. Por favor. Comenzar por saludar a mis distinguidos miembros del panel, señor vicefiscal, con el que, como muy bien lo ha dicho, trabajamos muy de cerca. Por supuesto, con la DIAN, INVIMA, agradecer al señor general Moreno, la Polfa y a la ANDI la invitación para compartir con ustedes estos pocos minutos y, por supuesto, a la coordinación del señor viceministro Carlos Medina de la conducción de esta charla. Yo plantearía, digamos, mis ideas en 3 punticos muy sencillos. Uno, el concepto de contrabando como tal. Con la aprobación de la nueva ley anticontrabando, para nosotros en la UIAF el contrabando adquiere una nueva dimensión en la medida en que pone a disposición toda la estructura y el sistema antilavado global y colombiano para combatir el contrabando. Creo que es uno de los puntos importantes de mencionar, toda la capacidad del Estado en términos de su sistema antilavado, le introduce una nueva dimensión. ¿Y cuál nueva dimensión creemos nosotros que tiene entonces el contrabando? Nosotros hemos venido hablando, ustedes tal vez me lo han escuchado varias veces, el concepto de convergencia criminal. El señor vicefiscal lo ha expresado con otras palabras, el tema también de la mutación criminal, el desafío al derecho penal contemporáneo. Nosotros en la UIAF lo que estamos viendo es la relación entre todas las estructuras criminales, los juegos cooperativos que realizan entre ellos, los vasos comunicantes, de tal manera que a nuestro juicio el contrabando ya no se puede ver de manera desarticulada al resto de estructuras criminales. Y eso, por supuesto, ofrece un primer gran desafío y un primer gran entendimiento. Y es que contrabando hace parte de una diversificación de portafolio de estructuras, nosotros lo llamamos redes criminales complejas. Y eso, por supuesto, significa un desafío a la institucionalidad, porque no es lo mismo, y también lo decía el señor vicefiscal, hace unas décadas, combatir ciertas estructuras jerárquicas, horizontales, verticales, etcétera, con la nueva forma de organización que tienen hoy los criminales. De tal manera que para nosotros el contrabando es una manifestación más de esa empresa criminal transnacional en que se han convertido hoy todos los criminales. Eso, como consecuencia, lo que trae también a nuestro juicio es un desafío a la defensa y seguridad nacional. Para nosotros el contrabando es esencialmente hoy un problema de defensa y seguridad nacional. En la medida en que la articulación entre crimen común, entre terrorismo y corrupción, ojo aquí a este punto que consideramos crucial, en la articulación de esos 3 tipos de manifestaciones, crimen común, dentro de los cuales uno podría pensar que está el contrabando, terrorismo. Creo que en este salón a nadie se le escapa el entendimiento del que contrabando ha sido y está siendo usado por estructuras criminales asociadas al terrorismo. Y corrupción,
del cual sobra hablar aquí de la importancia y el desafío que significa la corrupción en términos de lo que tenemos que combatir. Pues bien, como si fuera poco, esas tres cosas unidas generan todavía un desafío mayor. Entonces, primer problema, convergencia criminal, eso hace que contrabando se convierta en un problema de seguridad nacional. ¿Qué impacto tiene eso? Total y transversal. Es algo en lo que los estados estamos en mora de hacer. Acabamos de terminar una metodología con el Banco Mundial, tal vez la primera metodología en el mundo, ya tiene hoy resultados. Tenemos una senda de lavado para Colombia, es el primer país que puede mostrar una metodología aplicada. En este caso no me voy a detener ahí, habrá otro espacio en el cual lo podamos comentar con mayor detalle. Pero mencionarles simplemente que hubo como resultado de ese estudio, una pendiente muy positiva hasta el año 99-2000, luego cae desde ese año a niveles de más o menos 2 puntos del Producto Interno Bruto colombiano. Eso lo que significa es que, como hipótesis explicativas, que tenemos una institucionalidad que ha servido para poder realmente enfrentar el crimen organizado. Creemos que Plan Colombia y todo lo que significa eso en la modernización, institucionalización del país. Creemos que el establecimiento del sistema antilavado a partir del año 99, creación de la UIA, fortalecimiento de demás instituciones, etcétera, etcétera, ha sido, digamos, fundamental. ¿Qué significa esas cifras en términos de impacto? También ya lo han mencionado. Efectos absolutamente negativos para el desarrollo del país, eliminación de agentes legales, contrabando afecta directamente la competencia, la eliminación de empresarios legales que quieren hacer y buscar el desarrollo del país, barreras de acceso para ingresar a esos sistemas económicos, precios de referencia equivocados, etcétera. ¿Quién puede competir contra un lavador? Aquí todos lo sabemos, es imposible hacerlo. De tal manera que los efectos en el sistema económico son absolutamente negativos, muy amplios. Nosotros lo hemos, digamos, simplificado diciendo que el lavado de activos, y en este incluyendo a contrabando, implica un impuesto informal que los criminales nos han colocado. Y es un impuesto informal porque todas esas distorsiones económicas al final producen una pérdida de bienestar para todos nosotros. Usted y yo aquí sentados estamos hoy pagando ese impuesto. Esa pérdida de bienestar la pagamos todos los días. De tal manera que en esos 3 puntos resumiría la primera parte. No sé si va a haber una segunda parte para hablar de cómo las instituciones hemos reaccionado. Sí, la vamos a tener, doctor Guzmán, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un agradecimiento a la ANDI por la invitación y a la Policía Nacional por tenernos en este recinto. En general y tradicionalmente se habla del impacto del contrabando, la ilegalidad, los productos fraudulentos desde el punto de vista del impacto en la economía, del impacto en el recaudo, el impacto fiscal, el impacto en la competitividad, el impacto en los sectores productivos. Pero hay un impacto que realmente es central, es esencial y del cual poco se habla. Y es el impacto en la salud pública, el impacto en la salud de los colombianos. Y ahí es donde el INVIMA como agencia sanitaria juega un rol esencial en prevenir y en tomar todas las medidas para que ese impacto sea el menor posible. ¿Cuál es el impacto de un medicamento fraudulento? El impacto de un medicamento que no tiene el principio activo que debe tener sobre la salud de ese paciente, sobre el sistema de salud. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de los productos competencia del INVIMA, y estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de dispositivos médicos, estamos hablando de suplementos dietarios, bebidas alcohólicas, alimentos, el impacto en la salud pública es muy alto, potencialmente y actualmente. En general, en cifras, se habla que la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio, dijo que en los países desarrollados aproximadamente el 1% del mercado farmacéutico son productos fraudulentos, 1%.
diría uno no es muy alto. Pero ese mismo estudio mira Latinoamérica, mira Asia, mira África y encuentra que ese porcentaje aumenta exponencialmente y llega a ser el 30%. Imagínense que 3 de cada 10 pacientes colombianos estén recibiendo medicamentos fraudulentos. Medicamentos. La implicación en la salud pública de este flagelo. Asimismo, hay otras implicaciones que yo creo que vale la pena resaltar. Cuando nosotros hablamos de contrabando de ganado de Venezuela a Colombia, lo que estamos poniendo en riesgo no solamente son los impuestos que nos están pagando, sino la calidad de esa carne que se está contrabandeando. Y no solamente la calidad y el impacto en la salud, sino también cuál es el estado fitosanitario del país. Nos entra aftosa, nos entran plagas y realmente eso impacta negativamente en nuestra posibilidad de tener exportaciones en nuestro nivel sanitario para mostrarnos como un país que realmente tiene una normativa sanitaria establecida. Entonces, para nosotros el INVIMA, digamos, y el sector salud, para esto es un tema realmente nuevo. Y no es nuevo porque el flagelo sea nuevo en relación a estos productos, sino porque nosotros nos hemos tradicionalmente enfocado en vigilar lo legal. Y ahí es donde nosotros es interesante, porque nuestros vigilados dicen, no, pero es que usted se enfoca en nosotros que somos los que cumplimos, somos los que pagamos, somos los que hacemos, y tienen razón. Y tienen razón porque realmente el riesgo para la salud pública de los productos ilegales, fraudulentos, de contrabando, es extremadamente alto. Nosotros vemos esta ley anticontrabando como un capítulo extremadamente importante en el desarrollo de funciones del INVIMA, porque el éxito de nuestro trabajo depende de la articulación, del intercambio de información, al interior y al exterior, dentro de instituciones colombianas, y ahí tenemos que trabajar de la mano con la Polfa, de la mano con la Fiscalía, de la mano con la DIAN, de la mano de las entidades territoriales. Una pregunta muy interesante de las entidades territoriales: ¿cuál es el rol de las entidades territoriales y cómo hacemos para articular el trabajo central con el trabajo descentralizado en regiones? Pero también con la articulación con agencias en el exterior. Agencias como la FDA en Estados Unidos, agencias sanitarias en Latinoamérica. Y ese intercambio de información es extremadamente clave porque ya lo hablamos, la convergencia del crimen, la globalización del crimen. Y vemos un ejemplo claro. Nosotros, para hablar de específicos, hace poco nosotros tuvimos un suplemento dietario que es el Zero Extreme, que tenía un registro para fabricar y vender en Colombia. Nunca se ha fabricado en Colombia, pero el mercado estaba inundado, los medios de comunicación tenían a todas las artistas tomando Zero Extreme, y ese medicamento, primero, era fraudulento, no tenía un registro, y segundo, tenía un principio activo que es la sibutramina, que causa efectos nocivos en la salud. Lo quitamos del mercado hace más de 5 años. Ese problema que nosotros estábamos viviendo acá en Colombia hace 3 semanas, un mes, lo tuvo Estados Unidos, exactamente el mismo problema. Y no solo lo tuvo Estados Unidos, muchos países de la región tuvieron el mismo problema. Entonces, lo que estamos hablando, y vuelvo al punto central, es la ley anticontrabando abre una posibilidad de interacción, de trabajo conjunto al interior del país que debemos aprovechar. Y al mismo tiempo, nosotros como INVIMA tenemos la obligación y la necesidad de formar esos puentes con las agencias relevantes al exterior del país. Y ahí cierro. Doctor, muchísimas gracias. Después de estas primeras intervenciones quedan planteadas una serie de inquietudes que hacen difícil ahora hacen más difícil la labor de moderación, porque el doctor Sicardi salta con unas cifras bien impactantes que pueden generar una serie de reflexiones de cara a los retos que tiene la institucionalidad como la Fiscalía y la UIAF en términos de perseguir esas economías criminales. Y voy a comenzar a aterrizar entonces el asunto, a ver si logramos llevarlo al interés de las 4 instituciones, en el contexto que planteó el vicefiscal de cara al posconflicto, que me llamó mucho la atención ese planteamiento y la forma como la Fiscalía puede liberar buena parte de su capacidad para priorizar la persecución de este tipo de actividades criminales, que sin lugar a dudas es una de las grandes falencias que uno identifica. Por un lado está, como dice el doctor Guzmán, la prioridad
de proteger la salud de los colombianos, que creo que en ningún momento ningún funcionario ni ningún ciudadano la desestimaría. Pero sobre la base de la realidad, en materia de capacidad institucional para la investigación y la protección, no necesariamente se revela como una prioridad. Sin embargo, semejantes cifras que mueve este tipo de dinámica criminal se constituyen sin duda en una amenaza para lo que puede llegar a ser la puesta en marcha de un proceso de paz. Uno podría pensar que la gran amenaza de la puesta en marcha del proceso de paz está en lo que va a pasar en los territorios, y vuelvo e insisto en eso, y en lo que se desperdicie en el camino por corrupción, en esas fuerzas o en esos poderes que hay en lo territorial y en esa dinámica y ese diálogo con las estructuras criminales en lo territorial, y en la forma como estos poderes pueden seguir cooptando estructuras institucionales locales o incluso la salud. Como ya sabemos, la misma prensa y las entidades judiciales y de investigación tienen reconocidos cómo han cooptado en muchos escenarios territoriales la salud, y esto sin lugar a dudas es una amenaza de cara a que este ciclo se rompa. Si no se logra romper el ciclo y no se libera entonces la Fiscalía de esos otros pesos que le imponen los retos, porque es que no vamos a lograr un escenario para que logremos realmente poner en marcha una paz duradera y real, pues no vamos a ser capaces de priorizar la intervención frente a dinámicas criminales como estas. Eso lo podemos estar planteando, señor vicefiscal, como un reto a intervenir y de qué manera, y no se me puede quedar por fuera un tema que es clave, y usted que lo tiene bien investigado y ustedes que lo tienen investigado, y es el tema del FOSIGA relacionado con temas como estos. La forma como también se está desfalcando el FOSIGA con medicamentos de contrabando, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero bueno, eso es planteable como un reto y a ver si logramos después empatar con lo que el doctor Guzmán también planteaba, vicefiscal. Complicadísimo todo lo que usted pregunta, querido viceministro. Pero a ver, yo quisiera hacer varias reflexiones y contar un poco también lo que desde la Fiscalía hemos venido haciendo. Hace 3 años y medio, cuando llegamos a colaborarle al fiscal general en cómo podríamos hacer una mejor fiscalía, una fiscalía más eficiente, nos dimos cuenta que la institución no estaba preparada en su organización para afrontar los desafíos de la moderna criminalidad. Digamos, eso fue como el primer diagnóstico que hicimos. La Fiscalía ha sido tradicionalmente una entidad muy importante, una entidad con mucho peso, con mucha solidez, muy respetada. Sin embargo, en su estructura estaba de alguna forma dedicada a investigar no fenómenos delictivos, o en muy pocos espacios de la Fiscalía se investigaban fenómenos delictivos, sino que se estaban investigando eran delitos individuales. Y eso fue como un gran balance, un diagnóstico equivocado que nosotros encontramos. Ustedes saben, nos metimos en una reestructuración de la Fiscalía, cómo lo hacíamos mejor, y en materia en concreto económico y financiera pensamos que había que analizar estos fenómenos de delincuencia económica, como les decía, pero también de otros tipos de delincuencia en contexto, como fenómenos delictivos. Y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí quiero contar una anécdota que tuve. Fue que viajamos a algunas agencias internacionales, viajamos por ejemplo a la Guardia di Finanza en Italia para ver cómo trabajaban ellos los diferentes temas de delitos económicos y financieros, viajamos a Estados Unidos a la Agencia de Rentas y Aduanas y nos dimos cuenta, o me traje yo una reflexión muy importante. Resulta que estas agencias internacionales son una institución que agrupan todos los que estamos aquí sentados. Es decir, estas agencias son la UIAF, la Armada en algunos casos, la Polfa, la DIAN y la Fiscalía juntas. No quisiera uno ser el director de una agencia de esas para luchar de verdad como corresponde contra estos fenómenos criminales. Con esa reflexión dijimos, pues como nosotros no tenemos una institución así como en el exterior es organizada, pues pensemos en articularnos, que es lo principal. No vamos a dejar sin trabajo a Luis Edmundo, ni tampoco al director de la DIAN ni al vicefiscal, sino que entonces lo que hagamos es que coordinémonos. Hicimos un grupo de trabajo al interior de la Fiscalía, empezamos con cómo abordamos esta criminalidad económica
y dijimos, no podemos investigar todo, como tú lo decías. Ese ha sido el retraso tradicional de la Fiscalía, que nosotros hemos querido investigar todo y por eso no hemos investigado nada, y por eso los delitos o los procesos corren a un ritmo que no es el deseado, porque todos quieren correr al mismo tiempo, y eso es imposible en un país donde la criminalidad desborda la institucionalidad. Nosotros estamos recibiendo más de 1.250.000 denuncias, noticias criminales al año. Eso no existe en ningún país, ni hay ninguna fiscalía que lo pueda hacer, pero no hay ninguna fiscalía que lo haga mejor que la Fiscalía colombiana, a pesar de que nosotros nos rasguemos las vestiduras, que hay impunidad, y todo eso también es cierto. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, creemos una técnica investigativa diferente, creamos una policía económica y financiera, nuestra PEF, al interior de la Fiscalía, para investigar fenómenos criminales con especialización. Creamos un grupo de fiscales, un grupo de tareas especiales donde trabajamos con la UIAF, trabajamos con la DIJÍN, trabajamos con la POLFA, trabajamos con la DIAN, y en esto quiero hacer el reconocimiento expreso aquí al anterior director de la DIAN, con quien iniciamos este proyecto, creamos este trabajo o este grupo de tareas especiales y nos dedicamos a dos cositas. Miremos, por ejemplo, cómo se defrauda la DIAN a través de los sistemas de devoluciones irregulares de IVA por empresarios. En materia de exportaciones, ustedes saben, cuando se exportan unos productos hay unas devoluciones de IVA, entonces crearon empresas ficticias de la mano de empresarios y además exfuncionarios de la DIAN que sabían cómo funcionaba el negocio porque habían estado adentro, y en ese grupo de tareas especiales que no tiene más de, por lo menos desde la Fiscalía, 15 personas, pero que en total somos como 35, 40 con todas las agencias, empezamos a dar funciones de policía judicial a las entidades que no las tenían, y logramos, en lo que llevamos corrido de este grupo, que son 2 años y medio de funcionamiento, judicializar más de 100 personas, y en su gran mayoría de esas 100 personas han aceptado cargos y están condenadas, porque son investigaciones muy sólidas, porque se hacen con inteligencia, se hacen con la información que nos ofrece la DIAN, con las demás entidades, y descubrimos algo además muy interesante, que todos estos temas de devoluciones de IVA, que era una forma de defraudación, pegaba en otro fenómeno, que era el fenómeno del contrabando, tanto técnico como contrabando abierto, que es como técnicamente se dice, en 2 espacios. En chatarra encontramos y en textiles, y ustedes saben los grandes casos que hemos hecho en la Fiscalía, que son por todos ustedes conocidos, en casos de contrabando de chatarra y contrabando de textiles. Y entonces dijimos, y hablamos con la DIAN y nos dijeron, es que ya el fenómeno de la defraudación por devolución se dejó de presentar en la magnitud en que se presentaba, porque ya descubrimos cuál era el tumbado, cuál era el torcido, y entonces ya no lo están haciendo. Decía el doctor Ortega hasta ese momento, hasta que él estaba, que habíamos logrado evitar defraudación en este trabajo interinstitucional por más de 3 billones de pesos a el sistema de devoluciones de IVA, o sea que ya ese fenómeno no se estaba presentando y que como consecuencia de eso se estaba recaudando ahora o se había empezado a recaudar más de 3 billones más o dejado de entregar 3 billones más por concepto de ese fenómeno criminal. Eso al margen de que sean cifras que pueden ser exactas o no exactas, ¿qué implica? Que estamos atacando fenómenos delictivos. Y entonces dijimos, contrabando tiene que ser, pues como vemos que todo confluye en contrabando, contrabando tiene que ser un punto de inflexión. Y nos metimos y encontramos que hemos hecho operativos en los últimos 2 años en contrabando de algo que todos sabemos que existe, que ha existido y que nadie ha querido atacar, y yo no, la verdad no me explico por qué no se había querido o no se había podido atacar, que es el contrabando de licores y el contrabando de cigarrillos. Ustedes se han dado cuenta todos los operativos que hemos hecho con todas estas instituciones en contrabando, por ejemplo, de licores, tanto no solo en los delitos que implican la adulteración o falsificación de los licores que producimos internamente, sino también del contrabando de licores que son producidos en otras partes. Yo en estos días, como consecuencia de eso, me enteré, por ejemplo, que el dueño de Olpar ha venido varias veces a Valledupar, porque le han dicho allá, oiga, es que yo quiero, allá hay un pueblo donde se toman, o una ciudad, perdón, donde se toman la mitad de lo que produce esa empresa, se la toman en 2 semanas. Y entonces el señor dijo, yo quiero saber dónde es eso, y se vino para acá, y esos son comercios o fenómenos comerciales internacionales también que generan contrabando de licores. En materia de cigarrillos, por ejemplo, lo que hicimos con todas estas marcas,
que venían del sur, de América del Sur, de otros países, que entraban a través de Curazao, a través digamos, del Caribe, que entraban por La Guajira, por Maicao. Hicimos el operativo más grande de lucha contra el contrabando en materia de cigarrillos que se haya realizado en Colombia en su historia. Esas son cifras monumentales, que no son los muchísimos operativos, sino unos enfocados en entender cuál es el fenómeno criminal. Y bueno, desarticulamos organizaciones como por ejemplo el contrabando del ganado, a la que se refería el director del INPIMA, con todas las ventajas que eso tiene para la salud, para la economía, el tema por ejemplo de prevención de aftosa. Una cosa que me llamó mucho la atención es que también se contrabandea con queso. Bueno, con todo en Colombia, pero hicimos un operativo muy importante frente al queso. Hay una cifra que se calcula que se transportaba cerca de 50 toneladas de queso al mes de Venezuela en contrabando a Barranquilla, Pereira y ciudades del Chocó, por ejemplo. Un operativo también muy importante que demuestra que el fenómeno no es solo las grandes formas de criminalidad y de economía o defraudación económica internacional, sino que cosas tan simples como los alimentos también son objeto de contrabando y por supuesto de todos los demás delitos como la adulteración, como la falsificación. Y tenemos en la Fiscalía, además de ese grupo, pues nuestro tradicional eje temático que ha venido trabajando en temas de propiedad intelectual, donde en concreto hemos querido intentar el fortalecimiento de ese grupo. En eso hemos tenido muchas dificultades por temas presupuestales, por todo lo que ustedes saben que puede pasar en una entidad como la Fiscalía. Sin embargo, los operativos han sido muy importantes. Les quiero dar unas cifras que me hice sacar para venir. En este año, en solo este año, hemos realizado más de 700 audiencias de diferente tipo por ese grupo de fiscales. Se han tramitado más de 160 casos contra la propiedad industrial, 129 casos contra la salud pública y 90 casos contra los derechos de autor. Se han realizado cerca de 143 allanamientos, más de 120 capturas, más de 50 imputaciones, más de 70 escritos de acusaciones y se han obtenido en lo que va corrido del 2015 90 condenas contra miembros de estas organizaciones. Esto para decirles que el desafío es enorme, la magnitud del problema es en cifras, es en política, es en concepto, es en modernidad. La sociedad moderna es una sociedad cada vez, como les decía, con más riesgos, con más incidencia de fenómenos criminales y pues el desafío que tenemos nosotros es lograr trabajar. ¿Trabajar cómo? Yo les decía, coordinarnos institucionalmente es sumamente importante. Quisiéramos tener una guardia de finanza aquí en Bogotá, en Colombia, quisiéramos tener unos IRS aquí en Colombia, pero no los tenemos, pero tenemos muchas más organizaciones que podemos trabajar conjuntamente. Yo quiero destacar el esfuerzo institucional de las entidades, la coordinación y además algo muy importante, el deseo de trabajar conjuntamente y de saber que estamos luchando por lo mismo, contra el mismo fenómeno delictivo. Ahora, ustedes mencionaban otros temas, por ejemplo, casos de organizaciones criminales de falsificación de medicamentos de alto costo y esto pues tiene una incidencia no solo en lo económico, sino en el sistema, por supuesto, de salud, como tú lo decías, pero además en la vida, en los bienes jurídicos fundamentales para el ciudadano como la vida, de medicamentos de alto costo de todas las características. Caso de falsificación de medicamentos en la costa Caribe, donde realizamos más de 25 capturas también de lo mismo en diferentes regiones. Creo que el desafío que tenemos nosotros es, primero, entender los fenómenos criminales como fenómenos criminales, es lo primero. Y en eso creo que estamos avanzando en la Fiscalía, hemos dado una nueva concepción de lo que nosotros entendemos que es la criminalidad. Queremos investigar diferente, queremos investigar en contexto y esto implica una reestructuración de la entidad, desde cómo asigno yo una noticia criminal, cómo analizo la noticia criminal, por qué no puedo analizar las noticias criminales todas individuales, sino que tengo que analizar en contexto. Estaba comentando yo, ahora estamos hablando con el general Moreno, que en el día de ayer con la Policía Nacional, con la DIJÍN, hemos logrado más de 250 capturas sobre 4 fenómenos criminales. Uno, una banda por allá en el sur que se dedicaba a homicidios, secuestros, extorsiones. La banda que desde el interior de las cárceles operaba con gente de afuera. ¿Y por qué lo comento?
porque allí quedó demostrado la eficacia del modelo investigativo nuevo que estamos intentando implementar. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos, extorsiones. ¿Cuáles son las extorsiones que hay? Asociamos todas las noticias criminales del país en materia de extorsión y encontramos que había casi 400 de ellas que tenían un mismo modus operandi, que se relacionaban de la misma forma, y encontramos que eran 13 personas que desde Picaleña estaban con 50 personas de afuera extorsionando de la mano de esa conocida modalidad de la llamada millonaria. Esto para decirles que lo mismo tenemos que hacer en todo este tipo de investigaciones. No podemos seguir, y eso es lo que hemos insistido en la Fiscalía, que cuando llegue una noticia criminal se asigne una noticia a un fiscal, después pasa a un fiscal radicado y el fiscal radicado intenta entender qué fue lo que pasó por allá en un hurto o en un allanamiento donde se incautaron unos licores adulterados. Esa no es la forma de luchar contra estas formas de criminalidad, sino que tiene que haber asociación, análisis en contexto y por supuesto priorizar, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y eso, les quiero contar, pues no cae siempre bien, no cae siempre bien en la sociedad, porque cuando le dicen a uno, ¿y por qué no me prioriza a mí y por qué prioriza otras cosas? Pues eso también eso hay que poderlo explicar. Y no cae bien tampoco al interior de la Fiscalía, porque al interior de la Fiscalía encuentra personas, uno que le dicen, pero es que pues yo ya llevo 20 años en la Fiscalía, a mí no me venga a decir cómo es que yo tengo que investigar, yo investigo como yo voy, al día a día, y me parece chévere, yo me voy a pensionar ya en 5 años, y yo creo que de esta forma yo avanzo. Es esa mentalidad nueva de investigación criminal, en lo que hemos insistido nosotros desde que llegamos el primer día a la Fiscalía, hacerlo transversal a toda nuestra entidad. Y yo creo que hoy somos mejores, yo creo que hoy los resultados hablan por sí solos. Nosotros nos estamos dando cuenta cómo hemos aumentado, por ejemplo, imputaciones en más de 8.000, 9.000 al año. Es decir, de todo tipo de delitos. Es decir, estamos trabajando mejor, pero porque cambiamos esa concepción. Y eso es lo que hay que hacer en todas estas formas de delincuencia, en todas estas formas de criminalidad, que son, como les digo, crimen organizado, que hay que investigarlo organizadamente. Fiscal, muchísimas gracias. Doctor Sicardi, como para seguir un poquito en la misma línea, además de los comentarios que usted tenga en primera medida, con la que abrimos este segmento del conversatorio, quería también pedirle un pequeño énfasis en el cálculo de la DIAN, o cómo creen ustedes que se puede orientar también un cálculo relacionado como a segmentos que uno vería un poco abandonados en términos de estudio y análisis en dimensiones económicas, así como ustedes lo pueden hacer en general con el contrabando, en particular con contrabando de licores, de cigarrillos, y me refiero, por ejemplo, a medicamentos, donde uno podría estar viendo que hay más dificultades. ¿Cómo ve usted que podría mejorarse ese reto, además de los comentarios que tenga de lo que venimos hablando? Sí, gracias. Evidentemente, como dice el señor vicefiscal, ese tema del trabajo en grupo, que llamar, es fundamental. Y yo creo que la ley 1762 recogió esa gran inquietud que en todos los estamentos teníamos al respecto de trabajar de forma coordinada en estos aspectos. De ahí que la misma ley establece la Comisión Interinstitucional o Institucional de Lucha contra el Contrabando, en la cual está conformada por buena parte los organismos del Estado que tienen que ver en estos asuntos, y que le da la posibilidad igualmente al sector privado de participar cuando sea el caso dentro de ella. Esta comisión, como ya sabrán muchos de ustedes, ya tuvo su primera sesión, estamos trabajando, y justamente esa primera sesión instruyó la comisión de una especie de reglamentación y de derroteros que se deben seguir para la aplicación de la misma ley. Entonces, yo creo que ese enfoque, como bien se dice en este foro, tiene que ser dado hacia ese tema de coordinación. No importa que no exista ese supraorganismo como puede existir en los Estados Unidos y demás en estos enfoques, pero yo creo que es primera vez que se tiene conformada una comisión de este tipo, en la cual estamos siendo muy activos todas las organizaciones, inclusive los aquí presentes en este escenario, de tal manera que ahí se está haciendo un trabajo importante en ese sentido. Y el otro aspecto que vale la pena mencionar es que la DIAN específicamente ha volteado su enfoque de trabajo. No es, y yo creo que los resultados en este año 2015 han sido muy importantes en este sentido, y no es, o es cambiar ese chip que teníamos, que se tenía en la institución,
y naturalmente con todos los organismos que en ella se trabaja, de perseguir, ustedes me perdonarán la expresión que voy a utilizar, pero así se menciona, de perseguir la chancleta, de perseguir la bobadita pues, para atacar el tema del contrabando. No, hoy en día se está trabajando muy coordinadamente con nuestro señor director de gestión de la Polfa, el señor general Moreno, trabajando en ese marco de inteligencia que es la que hay que aplicarle en este sentido, y naturalmente trabajándolo en un enfoque de gestión de riesgos. En ese orden de ideas y naturalmente en compañía de la OIAF venimos haciendo la labor, inteligencia y análisis de riesgos en ese sentido, y son temas muy importantes que han dado, como les digo, unos resultados específicos. Ayer nomás, o antier, el día festivo, se aprendió un buque en la Alta Guajira que venía cargado de no solamente Olpar, sino otro tipo de marcas, inclusive Olpar, como dice el señor vicefiscal, ya creó una marca específica para Colombia, Olpar Premium, creo que se llama Olpar Tributo, es que está dedicado al mercado colombiano. Sin embargo, con ese análisis, con esa inteligencia, a manera de ejemplo, este buque que se aprendió en La Guajira venía cargado alrededor de unas 40-45 mil botellas de licor y con unos valores que pueden superar el orden de los 1.000 millones de pesos en solo ese barquito que se aprendió, y que de hecho en conjunto con la Polfa, con la Fiscalía y demás, se judicializó el tema y hay algunos detenidos, entre ellos algunos ciudadanos venezolanos y ciudadanos colombianos que quedaron en este sentido. Pero esto lo hago en referencia sencillamente a eso, a la importancia que se debe tener en el trabajo en materia de inteligencia y en materia de gestión de riesgos. Y frente al comentario, la pregunta que hace el señor viceministro en el sentido de sectores específicos como el farmacéutico, yo creo que aquí juega un papel muy importante el sector privado. El sector privado, y así como les mencionaba yo hace un momento el tema de los licores, el trabajo que venimos desarrollando con la Cervecera Nacional y con las compañías importadoras de licores naturalmente de importación legal y demás, en este caso las farmacéuticas también, y estamos en el mismo escenario con la ANDI, la cámara que se maneja eso. Señor director del INVIMA, estuvimos no hace mucho en un foro compartiendo con ellos estas actividades. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante el sector privado, porque son los que tienen de alguna manera esa información inicial para poder actuar. Y creo que esa alianza, que es una de las estrategias para combatir estos flagelos, esa alianza entre el sector privado y el sector público es de suma importancia, y creo que en este caso particular hay que resaltarla, en el caso de la ANDI con sus diferentes cámaras en el cual se están trabajando, y muy seguramente en esas cámaras y en esa alianza encontraremos cifras como las que hemos podido encontrar en el sector de licores. Por lo tanto, los sectores como el caso farmacéutico y el trabajo de coordinación que hacemos con el INVIMA indudablemente es de carácter muy importante en ese sentido. Doctor Sicardo, muchísimas gracias. En el mismo orden, doctor Luis Edmundo, además de los comentarios que tenga generales, con ese tipo de recursos que manejan las estructuras criminales asociadas a estos fenómenos, ¿le surgen a uno inquietudes en relación con el tipo de defensa que ellos pueden montar frente a los procesos judiciales que puedan encarar, es decir, recursos cuantiosos destinados a su defensa? De ahí la relevancia de la intervención en la lucha económica contra estas estructuras criminales. Y algo peor de cara al futuro del país, y vuelve y juega el tema de la paz, se pueden hasta financiar campañas. ¿Cómo ve usted este escenario de intervención desde su perspectiva de UIAF? Menos mal que me tocó la pregunta más sencilla. No, pues muy difícil aportar algo, digamos, después de una intervención como la del señor vicefiscal, el doctor Sicar. Yo quisiera, digamos, que entendamos primero el contexto y la importancia de lo que estamos haciendo aquí en Colombia, en particular con los resultados que tenemos. Hace 4 años, no, ya 5 años, en noviembre del 2010, cuando llegamos a la UIAF, ya muy lejos, señor vicefiscal, en ese momento usted estaba de viceministro,
en el concierto internacional, la lucha contra el lavado se basaba fundamentalmente en el tema de cumplimiento. Es decir, los esfuerzos que hacíamos todos los países y los resultados que se mostraban eran simplemente en el tema de cumplimiento, es decir, que cumpliéramos las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y eso se asumía que era suficiente. Comenzamos con un discurso sobre que teníamos que ser proactivos, de que teníamos que empezar a dar resultados, y mis colegas me declararon hereje. Casi me queman en una de esas reuniones, porque empezamos a decir que el sistema era totalmente ineficiente si no dábamos resultados, si no había extinción de dominio, si no había sentencias. Y hoy Colombia, como lo acaba de decir el señor vicefiscal, por lo menos en las contabilidades nuestras, señor vicefiscal, tenemos 5.4 billones en estos 5 años, lo cual significa un promedio de 1 billón por año, 1 billón por año en medidas cautelares y sentencias. Ahora, cuando uno dice eso, puede sonar muy fácil. El promedio mundial, según Naciones Unidas, es que les estamos quitando 20 centavos de cada $100 a los criminales. Mundial. En Colombia estamos por lo menos 60 veces por encima de eso. Creemos con un sistema totalmente exitoso. Claro, falta muchísimo por hacer. Las cifras son gigantescas, como las hemos mencionado. Falta mucho por hacer, pero lo importante aquí es que creemos que estamos en la dirección correcta. Creemos que el trabajo interinstitucional, el esfuerzo que se hace, las ganas, porque lo único que ha cambiado aquí, salvo algunas normas estructurales, digamos, recientes, es que se le han puesto ganas a buscar y conseguir los resultados. Ese es el mejor cambio que se ha realizado. En la UIAF, en el año 2010, en noviembre del 2010, no nos hablábamos, por ejemplo, con la Fiscalía. Hoy hacemos mínimo 4 reuniones diarias, señor, como usted lo sabe muy bien. Todos los días estamos trabajando, haciendo reuniones, mínimo 4 diarias. Pasamos de no hablarnos a hablarnos demasiado. Y entonces eso está mostrando una dinámica que realmente es importante. Todo el trabajo articulado con las otras instituciones, la DIAN, la POLFA, mi general Moreno, que ha hecho realmente un trabajo extraordinario al frente de esta unidad. Por supuesto, el INVIMA, que ha venido haciendo también un trabajo muy interesante, alertándonos sobre el tema de salud, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí quisiera resaltar, entonces, para resumir, 3 cosas. El primero, que tal como yo lo conozco, no hay un desafío hoy contemporáneo más grande en términos de criminalidad que luchar contra la rentabilidad criminal, contra las economías criminales. Creo que es muy difícil encontrar un desafío similar, ciertas cosas particulares y coyunturales de terrorismo, etcétera. Que ese reto lo estamos enfrentando con la mejor disposición, las mejores ganas y con resultados reales y concretos que exceden además en muchos los resultados de América Latina y de muchos de los países del resto del mundo. De tal manera que la invitación, y ahí hay un elemento que es transversal y crucial, y es lo que nosotros llamamos también responsabilidad compartida. Y es el concepto bajo el cual el sector privado, ustedes, la mayoría de ustedes, y sector público, tenemos que, cogidos de la mano, dar y enfrentar esta lucha. No hay manera diferente de hacerlo, y además el mejor instrumento de prevención es tu conciencia. Para serles honestos, la única forma de prevenir estos delitos es la conciencia de cada uno de nosotros. Doctor Luis Armando, muchísimas gracias. El señor vicefiscal nos abandona, pero terminamos entonces el conversatorio con el doctor Guzmán
para hacer un cierre muy desde la perspectiva de la experiencia que tiene. Yo creo que eso es una gran ventaja, tenerlo usted en el conversatorio, por su experiencia en el Ministerio y ahora en el INVIMA, sobre todo para poder aterrizar finalmente a manera de cierre este tema en materia de los riesgos a la salud y a la vida de los ciudadanos, sobre todo para claridad de muchos de los funcionarios que no estamos en el día a día con la sensibilidad como la tienen ustedes en estas temáticas y poder dimensionar el alcance en materia de riesgo que tienen los ciudadanos cuando están frente a medicamentos, alcohol y alimentos falsificados o algo así por el estilo. Entonces, doctor Guzmán, por favor. Bueno, para cerrar creo que es importante hablar un poco de cómo nos estamos preparando y el cambio que ha tenido el INVIMA. Realmente cuando se comentó previamente que no estábamos preparados, era totalmente cierto. El INVIMA históricamente tiene 20 años de existencia, pero su unidad de ética y cumplimiento, su grupo de unidad de reacción inmediata es muy reciente, tiene un par de años y hasta ahora estamos básicamente fortaleciéndolo y haciendo sus procesos explícitos, su articulación con las direcciones misionales. Entonces, claramente el INVIMA tiene que fortalecerse y se está fortaleciendo porque el reto es muy grande y estructuralmente tenemos nuestra unidad de reacción inmediata. Es pequeña, tenemos solo 6 personas, el INVIMA cuenta con 1.500, solo 6 personas. Y en este momento estamos estableciendo esos lazos formales con convenios con las entidades relevantes. Y acá yo creo que volvemos al punto central de la importancia del fortalecimiento de la articulación público con las entidades públicas, con el sector privado y la modalidad que estamos viendo nosotros en este flagelo del contrabando, la corrupción, la ilegalidad. Volvemos al caso y para hablar un poco del tema específicamente, nosotros identificamos publicidad, tenemos un grupo de publicidad que identifica publicidad. La publicidad puede estar aprobada o no aprobada, hacemos muchas veces en licores, por ejemplo, hacemos la aprobación antes de que salga la publicidad, en otros productos la hacemos después de que salga la publicidad, pero nosotros monitoreamos la publicidad. Y lo que nos damos cuenta es que mucha de esa publicidad es de productos que son ilegales, fraudulentos, contrabandeados, y ahí inmediatamente se disparan mecanismos que nosotros no estábamos acostumbrados previamente, que es qué hacemos con ese tipo de ilegalidad, qué hacemos con ese tipo de flagelo que no es tangible. Y volvemos al caso que les estaba hablando antes de Zero Extreme. Nosotros hacemos una resolución, ordenamos la suspensión temporal de la comercialización, el decomiso inmediato, y vamos a trabajar con las entidades territoriales. Vamos a hablar con la Secretaría de Salud de Bogotá y la Secretaría de Salud de Bogotá nos pasa un informe después de 3 semanas de 300 visitas de inspección, vigilancia y control, buscando el suplemento dietario que les estoy diciendo. Y ustedes me preguntarán, qué bueno, muy buen número, ¿y cuánto fue el decomiso? El decomiso fue 0. No encontraron el producto. Tangiblemente no está el producto. Pero si usted llama o si usted se entra a la página web o usted llama por las redes sociales, ahí se los llevan a su casa. Entonces, el reto que tenemos no es de estructuras para las que estamos nosotros preparados, para que nosotros podamos hacer una inspección, vigilancia y control y encontrar el producto y hacer el decomiso y hacer la articulación con la polfa. Esto es diferente. Y esto es diferente y es cada vez más grande. Vemos nosotros en Mercado Libre vendiéndose productos fraudulentos que dicen que son para la artritis y lo que tienen es corticoides, prednisona, sin haberse reportado, con los riesgos en salud que esto implica. Entonces, estamos haciendo esos convenios que les venía diciendo con entidades gubernamentales y con el sector privado. Tenemos un convenio con Mercado Libre para que estas cosas no sucedan. En el marco de la ley anticontrabando tenemos una oportunidad de oro y es la oportunidad de fortalecer nuestros laboratorios. El INVIMA cuenta con 7 laboratorios y creo que este aspecto de fortalecer los laboratorios en el marco del contrabando, la ilegalidad y la corrupción es una oportunidad muy buena que vamos a aprovechar totalmente. Y definitivamente nosotros no podemos en este momento hablar de cifras, porque nosotros sistemas de información, sistemas de seguimiento, la forma en que se cuenta
No tenemos estandarizado la forma en que se cuenta. Uno, por un lado se pueden contar número de pastillas, por otro lado número de cajas, por otro lado número de blisters, por otro lado número de pacientes tratados y afectados. Entonces una iniciativa grande que está haciendo el Ministerio de Salud es la cédula de los medicamentos. En este momento existe un número de cédula para varios medicamentos, que es el código único del medicamento que le llaman CUM, pero tiene problemas porque es así, no es único realmente. Puede existir múltiples medicamentos con el mismo número. Estamos migrando a un identificador único que nos va a permitir hacer la trazabilidad de los medicamentos desde la producción hasta la disposición final y el postconsumo. Eso realmente es esencial y cambia totalmente la forma en que podemos reconocer lo que es legal y lo que es ilegal, porque todo, pensamos, en esta trazabilidad va a ser electrónico, será medidas por lecturas por sistemas de volumen masivos, no a mano como se está haciendo en este momento de lote y fecha de vencimiento. Entonces digamos que sí estamos modernizando, nos estamos preparándonos en el INVIMA, en el Ministerio de Salud, pero el reto es grande porque tradicionalmente no fuimos creados para este tipo de circunstancias. Doctor Rumas, muchísimas gracias. Pues creo que nos quedan bastantes inquietudes, muchas de ellas tendrán mayor desarrollo en el curso de este congreso. A manera de cierre, pues me queda resaltar y destacar el agradecimiento de todos nosotros y la institucionalidad al brigadier general Moreno y a la ANDI por esta convocatoria y a los demás socios de esta iniciativa, y espero entonces que tengan un resto de jornada fructífera en el marco del Congreso. Doctor Luis, muchas gracias. Doctor Sicardo, doctor Guzmán, muchas gracias.